Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su espacio de lectura activística de la semana. Desde ya los invitamos a que se conecten con nosotros e interactúen en las principales redes sociales con el numeral Lecturas Activísticas. También a que visiten nuestra página web www.activistica.co. Allí estará publicada esta lectura y por supuesto las que ya hemos tenido en los martes anteriores. Hoy, como todos los martes, tenemos un invitado muy especial. Estamos en compañía de nuestro colega Andrés Malambo Martínez. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola Mayo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Andrés es profesional en Ciencias de la Información y la Documentación. Es especialista en formulación y evaluación de proyectos como un elemento importante en su formación. Adicional a esto, tiene más o menos 15 años de experiencia laboral en administración documental en importantes empresas del sector público y en el sector privado. La experiencia laboral que tiene Andrés ha sido como asesor en gestión documental en empresas del sector salud. También ha sido asesor en programas de gestión documental de la Unidad Dermatológica de Fototerapia en la ciudad de Bogotá. Y por último, analista de información y documentación en del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Y hace parte del equipo que implementó el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves manifestaciones de violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en 2020. Entre sus publicaciones más importantes tenemos la coautoría del artículo Análisis Bibliométrico de la revista Miss Quarterly de 2005 a 2012 y fue publicado en la revista El Impao 10 Web en junio del 2014. También tuvo un artículo importante denominado Una breve mirada al conflicto y crisis humanitaria que vive Colombia en relación al protocolo de gestión documental de archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Fue publicado en Archivos octubre del 2017. Para hoy, Andrés nos ha preparado un artículo denominado Archivos de Derechos Humanos en Colombia, documentos que gritan verdad. Quisiéramos preguntarte, Andrés, ¿por qué la temática de derechos humanos como una temática central en el eje que has trabajado para el artículo de hoy? Bueno, gracias por la presentación, Maggi. Muy amplia. Has hecho muchas cosas, eso es importante. Gracias, sí, algo se ha podido hacer. Bien, pues tú preguntabas que por qué en esta línea, ¿sí? ¿Por qué derechos humanos? Pues como tú lo mencionabas, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, sector de telecomunicaciones, educación, sector agrícola, en la salud, y recientemente en una institución del Estado, una institución pública. En esta tuve la fortuna de encontrarme con lo que son los documentos de archivos de derechos humanos. Es una realidad bastante impactante. Sí, eso te cambia de alguna manera, digamos que acelera esa empatía en ti. Y pues justamente en esa línea quise proponer esta nota, este artículo. Bien, la motivación en el artículo específico de hoy, por supuesto, tu temática es derechos humanos, pero específico en el artículo de hoy de posconflicto y archivos para construir nación, ¿tiene algún elemento importante que quieras resaltar al auditorio antes de que inicies con tu lectura? Sí, bueno, básicamente es decir que, como hemos venido mencionando en las anteriores intervenciones, es necesario visibilizar ciertas unidades de información. Ahora bien, el tema de los derechos humanos es un tema transversal, está implícito en cualquier aspecto de la vida. Entonces, esa sinergia que surge entre archivos y derechos humanos hace más fácil esa visibilidad. Por eso es este artículo. Sí se van a incorporar elementos de posconflicto, va a estar presente la línea de derechos humanos en todo momento. Es básicamente eso. Bueno, pues entonces que no alarguemos más esta espera. El auditorio es tuyo para la lectura de nuestro artículo de hoy.
Muchas gracias, Maye. Buenas noches a todos. Me permito leer mi artículo que tiene como título, como ya lo dijo Maye, Archivos de Derechos Humanos en Colombia, documentos que gritan verdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la humanidad, elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamado como un ideal común para todos los pueblos y naciones por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, y esto quedó consignado en la resolución 217A. En este punto, cabe destacar que dicha declaración se fundamenta en la dignidad humana, el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres para el mundo, propendiendo por un progreso social y la mejoría en el nivel de vida. Después de 72 años de esta proclamación, la humanidad ha mostrado considerables avances de cara al goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. Se ha trabajado en la promoción, en la enseñanza, en el respeto por los derechos y en las libertades en los territorios del mundo, todo de cara a la declaración. Desde mi punto de vista, pues los derechos humanos representan un principio ético, ¿sí? Que busca exaltar el valor de la vida digna, busca también reducir los índices de desigualdad y mejorar la calidad de vida tanto de hombres como mujeres. Y en este sentido, la misión de protegerlos está a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, ACNUD. Este organismo promueve programas orientados a velar por la protección y el disfrute de los derechos en la vida de todas las personas, bajo el enfoque de salvaguarda de los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas, los que son la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Como resultado, a la incorporación de estas medidas en relación a derechos humanos en Colombia, ya para el año 1996 se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUD Colombia. Este organismo, por supuesto, comparte funciones con su referente internacional, con ACNUD, de Naciones Unidas, pero también realiza labores de seguimiento, de cooperación, de asistencia técnica y, por supuesto, promoción de derechos humanos, siempre con el enfoque o de cara a la salvaguarda del patrimonio material e inmaterial del país. Aquí es importante señalar que cuando hablamos de derechos humanos, conviene abordar el tema de derecho internacional humanitario. Este está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y se puede entender como un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, proteger a los combatientes, excombatientes y en general a toda la población civil. Otro importante hecho es que la Declaración de Derechos Humanos destaca el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Adopta la Declaración Universal de Archivos. Esta, como sabemos, reconoce el carácter único de los archivos, reconoce la función de recolección y conservación de evidencia auténtica de las acciones humanas. Así visibiliza acciones en memoria y transparencia. Todo esto, por supuesto, lo proveen los archivos. La declaración también resalta la importancia de la función del archivista, que es lo que nos convoca hoy. Y el archivista integral, como administrador y custodio de la información valiosa para la humanidad. No cabe duda que Colombia se alinea a los planteamientos propuestos por las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. De ahí que se destaquen instituciones a nivel nacional, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Derechos Humanos, Semillas de Libertad, Defensoría del Pueblo, por supuesto, Colombian Human Rights, la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre muchas otras entidades que están debidamente acreditadas y facultadas para, por supuesto, tratar con principios y normas archivísticos los documentos, por supuesto, producto de las operaciones. Y en este sentido es que quiero referirme a dos casos puntuales que a través de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de conocer con un cierto mayor nivel de detalle respecto a su función y operación. Esto pues con respecto al tema. Pues bien, sin duda alguna, la importancia de la información anteriormente expuesta
nos invita a reflexionar sobre una cuestión implícita, y pues claramente es la dignidad humana. Si en el Pacto Mundial por la Vida o la Declaración de Derechos Humanos es un documento histórico desde su creación, a raíz de él surgen ciertos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué pasa entonces con los documentos que se generan en el marco de la protección y garantía de derechos? ¿O dónde y cómo se encuentran dispuestos los archivos que contienen estos documentos? ¿Sí? De ahí que sea importante resaltar que la documentación ya, por ese carácter histórico, tiene un rasgo distintivo y único, y es que es patrimonio de la humanidad. Ahora bien, tratando de responder esos interrogantes, llega otro cuestionamiento que ya enseguida lo vamos a resolver, y es ¿cuál es la situación de los documentos de archivos de derechos humanos en Colombia? Entonces, tenemos que empezar a partir, obviamente, pues del ente mayor, y para el caso de Colombia, pues por supuesto es el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, perdón. Esta institución orienta y controla la política nacional de archivos pues en el marco de la aplicación de la Ley General de Archivos, que todos la conocemos, la Ley 594 de 2000. Gracias a la ley se logra el reconocimiento de la labor de la entidad y se empieza a visibilizar los documentos de archivos, y sobre todo los documentos de archivos de derechos humanos en Colombia. A raíz de la ley hay una serie de estamentos técnicos que surgen, los decretos, los acuerdos, pues sí, las guías, todo lo que se maneja en el procedimiento técnico, y aunque esta ley es de hace casi 20 años, de hecho 20 años, es hasta el momento que se promulgó o que se le viene haciendo seguimiento que se resalta la importancia de los documentos de archivo. ¿Por qué digo esto? Porque a raíz de esto llega la ley 1448, conocida por todos como la ley de víctimas. Esto es para el año 2011, 11 años después de la proclamación de la Ley General de Archivos. Gracias a esta ley se logra sentar las bases para la creación del organismo que hoy se conoce como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta institución está adscrita al Departamento de Prosperidad Social y tiene un objeto principal, es la recepción, recuperación y conservación y compilación del material documental. Por supuesto, todo lo que sea relativo a violaciones de derechos humanos con ocasión de conflicto armado. ¿Sí? Gracias a la Ley General de Archivos, gracias a la Ley de Víctimas, gracias a la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, se logra impulsar un instrumento para hacer esta recolección y acopio de información, que es el Registro Especial para la Protección de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el READ. Este instrumento ya ha sido implementado en muchas instituciones, ¿sí? Cuando les decía anteriormente que me iba a referir a un caso puntual, es a lo que se hizo en materia de recolección e identificación de información en la Defensoría del Pueblo, puntualmente al sistema de alertas tempranas. Gracias, digamos, a toda esta identificación, toda esta caracterización, a estas valoraciones, porque se han surtido algunos procesos de valoración, se lograron identificar en la Defensoría 1.308 documentos de alertas tempranas. Estos documentos nuevamente tienen el rasgo histórico, visibilizan todas las posibles vulneraciones o prevenciones de riesgos. De ahí la importancia de visibilizar el instrumento y lo que se logró, lo que los indicadores, los resultados que dieron la implementación del instrumento. Digamos que ya para cerrar un poco lo que es la conclusión de este trabajo, la interpretación del instrumento, ¿sí? Es necesario decir que, aunque a la fecha no existe una evaluación integral del impacto de los archivos de derechos humanos en Colombia, estoy hablando a nivel país, que muestre los avances puntuales del instrumento, sí se puede decir que gracias a él se ha permitido identificar cambios en situaciones sociales en el país. Se puede entender que el ejercicio de la gestión documental beneficia, en primera instancia, la garantía de derechos de los ciudadanos, pero también identifica algunas problemáticas del conflicto. Sirve para respaldar el goce efectivo de algunas víctimas del conflicto o población civil. En muchos casos, o en el 90% de los casos, podríamos decir que gracias a esta identificación se ha podido esclarecer hechos incluso violentos para las familias. Han logrado incluso solventar problemas familiares o ratificar derechos. Esto se ve más visible en los procesos de restitución de tierras, por ejemplo.
ya para terminar, quiero concluir con estas dos pequeñas cositas. Es cierto o resulta cierto que la memoria, la verdad y la justicia y la reparación son posibilitados por la información que se conserva en los archivos, pues estos siempre entregan análisis de contexto, casos y recogen toda la información de vulneración de derechos. Yo quiero concluir con esto. Para mí, en síntesis, los archivos de derechos humanos son un eslabón de la política de prevención de riesgos de vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Corresponde al Estado, de forma integral, adoptar medidas de protección que permitan mitigar los riesgos o las posibles pérdidas documentales. Ya lo hemos mencionado en otras lecturas de activística, pero es importante resaltar esta función del Estado y de la misma manera que el Estado debe facilitar y fortalecer las capacidades institucionales, que todo esto tiene que resultar en programas y políticas que reivindiquen la función del Estado en función de los archivos y la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Excelente abordaje del tema. Nos diste un esquema general de cómo se desarrolla la memoria y qué tan importante es la construcción social a partir de nuestros archivos. También quería hacerte una pregunta que me surge ahora a partir de tu lectura. ¿Consideras que la archivística tiene de fondo un ejercicio social? Completamente. Todos los archivistas, archiveros o la denominación que se tenga para los administradores de información, estamos llamados a ser garantes de la verdad. Estamos llamados a servir a la sociedad. Y en ese orden de ideas considero que sí, la función social del archivista es completa. Dentro de la lectura haces un énfasis importante en el tratamiento de la información con respecto a las víctimas. En ese ejercicio, ¿hay algún elemento que permita también que las víctimas no sean revictimizadas en el ejercicio de la organización de la información, o cómo se hace este tratamiento? Sí, digamos que por cuestiones de tiempo lo abordamos muy rápido, pero digamos que el instrumento y el protocolo que definió el Centro Nacional de Memoria Histórica, da cuenta de eso, de la no repetición, el ejercicio de descripción, organización precisa, permite que no se llegue a esas instancias de revictimización o algunas otras conductas que podrían terminar en vulneración de derechos. Nosotros todos sabemos, fue noticia pública, la situación que se presentó específicamente con los archivos que habían sido donados por distintas organizaciones que desarrollan activismo alrededor de los derechos humanos. Los archivos podrían decirse que también han sido víctimas del conflicto. Claro, ¿en este sentido? Claro. Sí, claro que sí. Hace dos lecturas se habló de archivos y posconflicto y se visibilizaron más esos casos. Se habló también, ya dentro de los comentarios a la lectura, se habló de ese caso puntual que tú hablas de la organización Minga, que tuvo que retirar ciertos archivos por cuestiones de tratamiento. Ha pasado mucho, pero digamos que esto es digamos que reduce algo de credibilidad de las instituciones, pero también atañe al ejercicio profesional, en la medida que deben ser profesionales de información los que estén frente a estas unidades para que se mitiguen estos casos. Bien, gracias. Esa fue una pregunta de uno de nuestros del auditorio que nos escucha. Es que ya no sé qué decir, si televidentes, audio oyentes, video oyentes, bueno, en fin. Esta parte también me parece que nos permite concluir que el Estado, como garante de los derechos humanos, debe también garantizar el acceso a la información a través de políticas públicas que reivindiquen las acciones sociales. Y creo que el llamado que tú nos haces hoy es a que los profesionales en ciencias de la información y la documentación
archivistas, bibliotecólogos, promotores de lectura y todos aquellos que están alrededor de la información apoyen el ejercicio de mantener la memoria viva y de mantener en los archivos para que quienes los requieran en el ejercicio de sus derechos los puedan acceder. No sé si hay algo que quieras adicionar a la lectura, alguna otra observación. Tenemos algunas preguntas del auditorio. Hay una pregunta específica sobre el eje fundamental de tu lectura y tiene que ver con la dignidad humana. En ese sentido, ¿consideras que la dignidad humana está realmente documentada? Pues digamos que uno no... ¿Cómo se aborda desde donde tú estás? Bueno, desde la función que yo desempeño, podría decir que sí, pero estaría sesgando solo a una producción documental en particular. Ahora bien, cuando hablamos de dignidad humana, nos estamos refiriendo a la población mundial. Es muy difícil llegar a todos esos lugares. La dignidad humana se reivindica a través de la verdad y los archivos son garantes de verdad. Es eso. Vale, creo que no nos queda más que decir que muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó en el día de hoy. Gracias al grupo de Activística, que sabemos que están aquí acompañándonos también, que cada semana están dispuestos para este ejercicio. Los esperamos el próximo martes. Recuerden dejarnos sus preguntas en este post o en la página www.activistica.co y les responderemos a la mayor brevedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés. Gracias, Maya. Gracias a todos los que se conectaron.